Ya, a ver. La clase del día de ayer empezamos con lo que es conservación de la cantidad de movimiento, ¿ya? Y yo les comentaba que la cantidad de movimiento, así como la energía y así como la, la masa, ¿cierto?, de un fluido, es posible también analizarlo a través de el teorema del transporte de Reynolds, ¿ya? La cantidad de movimiento en este caso también es una característica, condición, ¿cierto?, que se transporta con el fluido, igual como lo es la energía o igual como lo es su masa. Por eso es que puede ser utilizado el teorema del transporte de Reynolds para describir su funcionamiento. Y la gran gracia, por así decirlo, ¿cierto?, que tiene la conservación de la cantidad de movimiento es que se transforma en digamos, un método de análisis del comportamiento de un fluido que es sumatorio para, por ejemplo, el caso de analizar la energía y la masa. O sea, aquí tenemos una tercera forma de analizar el comportamiento de un fluido que es independiente, en este caso, de la conservación de la energía. Entonces tenemos material complementario a partir de este análisis para poder analizar, ¿cierto?, y describir cómo se comporta este fluido y nos sirve para desarrollar problemas que consideran principalmente la acción de la fuerza. Porque obviamente cuando nosotros estábamos analizando la masa es el centro de la conservación de la masa es el centro de análisis. Cuando hablamos de la conservación de la energía, corresponde a toda la energía interna que contiene el fluido, ¿cierto? Que tiene que ver con su energía interna, con la energía de presión, la energía cinética y la energía potencial. Y que esa cantidad de energía se conserva en el desarrollo del desplazamiento del fluido, ¿cierto? De este escurrimiento. Acá lo que estamos analizando es que la cantidad de movimiento, ¿ya?, que depende de la masa y de la velocidad, este es un concepto que ustedes conocen como momentum, ¿cierto? O impulso, que tienen que haberlo estudiado alguna vez en física. En el colegio y en la universidad se ve esta materia, pero acá esto es aplicado a un fluido. Y particularmente lo que permite analizar la cantidad o determinar la cantidad de movimientos es que permite analizar y comparar cómo es el comportamiento de una masa que viaja a una cierta velocidad y que al aplicar fuerzas externas sobre ella tiene o sufre modificaciones en esta velocidad, ¿ya? Comparativamente con lo que es la conservación de la energía, ¿cierto? Nosotros sabemos que la conservación de la energía no es una medida escalar, y a diferencia de ella, la cantidad de movimiento es vectorial, ¿ya? Entonces hay que tener mucho ojo cómo se analiza la cantidad de movimiento en el fluido, porque obviamente va a depender de cada una de las tres componentes del espacio, ¿cierto? Vamos a tener tres ejes que analizar y las fuerzas pueden ser aplicadas en cualquiera de esos tres ejes, ¿cierto? Por lo tanto, hay que tener cuidado cuando se utilicen los pares de fuerza para determinar también con ello cuáles van a ser las velocidades que están involucradas. Si estamos analizando en el eje X, tenemos que considerar la velocidad del eje X, las fuerzas externas que están influyendo sobre esta cantidad de movimiento en el eje X. No sé si me doy a entender. Como les comentaba, también se aplica aquí el teorema de Reynolds, donde la variación total, ¿cierto?, de una cierta propiedad extensiva, que aquí se nota con n, digamos, viéndolo desde el punto de vista general, Reynolds, en función del tiempo, tenemos una componente, ¿cierto?, de la variación de esta propiedad en función de la masa. Por eso es la propiedad intensiva. O sea, en este caso es, como dice acá, la variación de la propiedad de n dividido la variación de la masa, ¿ya? Por lo tanto, lo analiza desde el punto de vista del volumen de control y de las superficies de control, ¿ya? ¿Cuánto varía esta propiedad dentro de este volumen de control y cuánto varía, ¿cierto?, en el escurrimiento de lo que sale menos lo que entra, ¿cierto? O sea, si yo tengo una variación en el interior del volumen de control, es porque seguramente está variando lo que sale versus lo que entra.
¿ya? Donde puede salir más de lo que entra, donde puede entrar más de lo que sale. Eso va a producir una variación dentro del volumen de control. ¿Ya? Pudiese. Entonces, en este caso, el teorema de Reynolds, ¿cierto? También es posible aplicarlo a la conservación de la cantidad de movimiento, donde la propiedad n, en este caso la propiedad extensiva, es la cantidad de movimiento, que es masa por velocidad. Por lo tanto, la propiedad intensiva, ¿cierto? N minúscula, es la variación de la propiedad n dividido la masa. O sea, masa por velocidad dividido masa es solamente velocidad. Por lo tanto, tenemos que el teorema aplicado a la conservación de la masa tiene estas componentes, ¿ya? Donde si nos fijamos a través de la superficie tenemos la velocidad al cuadrado, ¿ya? Finalmente, lo que estamos haciendo acá es comparar el teorema del transporte de Reynolds aplicado a la cantidad de movimiento con la aplicación de las fuerzas externas sobre el fluido y que producen, ¿cierto?, esta variación en la cantidad de movimiento. Por lo tanto, ahí se genera una igualdad. Ahora bien, estas fuerzas externas, hay fuerzas que son de superficie y fuerzas de masa para este fluido. Entonces tenemos por un lado las fuerzas de superficie, que serían las fuerzas aplicadas en las caras de este tubo del escurrimiento, este tubo de flujo, ¿ya? Este es un tubo obviamente imaginario que estamos considerando dentro de este escurrimiento, ¿ya? Con la idea de denotar un volumen de control donde nosotros estamos realizando el análisis. Entonces, cuando nosotros consideramos que dentro de este escurrimiento tenemos un, eh, un tubo de flujo, ¿cierto? Que voy a dibujar, estoy abriendo la herramienta para dibujar. Un segundito. Ahí. Si nosotros tenemos un escurrimiento, vamos a dibujar las líneas de corriente. Se me fue muy lejos. ¿Ya? Venimos desde acá, ¿cierto? En este escurrimiento. Y terminamos en esta sección, que es la sección 2. ¿Ya? Si nosotros hacemos o imaginamos un tubo de flujo que envuelve a este escurrimiento, tendríamos un tubo, ¿cierto?, con unas paredes imaginarias que envolvería este escurrimiento. Entonces, con eso nosotros imaginamos, ¿cierto?, existe este volumen de control que está dentro de un tubo, que tiene una superficie 1 y que sale a través de una superficie 2. ¿Ya? Entonces, este escurrimiento, al analizar este volumen de control, esta masa de agua, ¿cierto?, dentro de un escurrimiento general, ¿ya?, más grande, nosotros estamos sacando una pequeña porción y estamos visualizándola como un volumen de control. Nosotros en este escurrimiento vamos a tener que esta masa que está dentro de este volumen de control se mueve a una velocidad v, que es variable. ¿Y por qué es variable? Por el principio de continuidad, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que la característica es que el caudal es el que se mantiene constante. Cuando hicimos conservación de la masa, después nos dimos cuenta de la conservación de la conservación de la masa, nos fuimos a lo que es la conservación del caudal, ¿cierto? El caudal durante todo este desarrollo de este escurrimiento es constante. Por lo tanto, perdón, me equivoqué aquí, caudal es velocidad por área, ¿no?, que es lo que había puesto, velocidad por área. Por lo tanto, he de suponer que si la superficie 1 es mayor a la superficie 2, entonces la velocidad 1 va a ser menor a la velocidad 2, tal que el caudal es constante. Principio de continuidad.
¿Ya? Por lo tanto, ya sabemos que hay una variación en la velocidad dependiendo de su superficie. Sin embargo, aquí la conservación de la cantidad de movimiento lo que plantea es cómo, para que esto se produzca, la acción de las fuerzas externas son las que permiten, ¿cierto?, que exista esta variación en cuanto a la cantidad de movimiento. Por lo tanto, describe y hace un análisis de las fuerzas que están involucradas aquí. Entonces, si nosotros analizamos las fuerzas que están presentes en este volumen de control, tenemos por un lado la fuerza 1, que está aplicado en esta cara 1, y que como ustedes bien saben, voy a borrar esto. La presión 1 es igual a fuerza 1 dividido área 1. Por lo tanto, la fuerza 1 va a ser presión por área. Por lo tanto, ahí ya tenemos nuestra primera fuerza, que depende de la presión que está ejerciendo el fluido que está, ¿cierto?, hacia la izquierda de sus pantallas, ¿cierto?, que viene desde arriba. Hacia aguas abajo, esto obviamente nosotros estamos aquí sacando, como les dije al inicio, una porción de análisis dentro de nuestro escurrimiento. Por lo tanto, es infinito hacia aguas arriba e infinito hacia aguas abajo. Por lo tanto, el agua, ¿cierto?, que está acá, o el fluido, en realidad, no el agua necesariamente, está ejerciendo una fuerza en la dirección contraria. Recuerden que las moléculas de fluido ejercen presión en todas las direcciones, ¿cierto? Y ejercen fuerza una molécula con la otra, que se contrarrestan, ¿cierto? Que son iguales y contrarias en dirección, y con eso se mantiene el equilibrio entre ellas. Por lo tanto, tenemos que, en la otra dirección ahora, tenemos una fuerza 2, que va a ser la presión 2 por la superficie 2. ¿Qué otras componentes de fuerza tenemos? Tenemos, por ejemplo, también que este fluido, ¿cierto?, va a tener un peso. Tenemos también una fuerza que va a ejercer la pared sobre el fluido, que se le denomina fuerza de corte, que es la que produce el rozamiento. Y por último, tenemos que contra las paredes de este tubo de flujo imaginario, ¿cierto?, que por ahora es imaginario, porque después nosotros esto lo vamos a aplicar a tubería, y este tubo de flujo se va a transformar en una tubería. Por lo tanto, la presión que va a ejercer contra las paredes va a ser la fuerza de presión. Entonces aquí nosotros tenemos la relación de todas las posibles fuerzas que están involucradas sobre este tubo de flujo, ¿ya? El peso, las fuerzas de corte, ¿cierto?, las fuerzas sobre la pared, la fuerza de presión sobre la pared, y las fuerzas debido a las presiones tanto en la superficie 1 como en la superficie 2 de este tubo de flujo. Esa sumatoria de fuerzas va a ser igual a la variación de la cantidad de movimiento en el tiempo en el volumen de control más la variación de lo que fluye a través de las superficies, ¿cierto?, de control. Si lo analizamos por separado y analizamos solamente la magnitud de la integración sobre la superficie, ¿cierto?, de cómo varía el volumen, la cantidad de movimiento a través de las superficies de control, tenemos que, en el caso de este flujo de este tubo de flujo, ¿cierto?, tenemos una sección de entrada, una sección de salida. Por lo tanto, la integración sobre estas superficies, ¿cierto?, de esto, me queda finalmente, que eso va a ser igual a la masa específica por el caudal por la velocidad de la salida, menos la masa específica por el caudal por la velocidad en la entrada, que es vectorial. Por otro lado, también vimos en la clase anterior que debido a que
uno asume que la distribución de velocidades, tanto en la entrada como en la salida, para el funcionamiento de estas ecuaciones, que uno tiene que considerar que esta distribución de velocidades es uniforme. Sin embargo, en la realidad, no siempre es uniforme, es una buena aproximación, pero no siempre es uniforme. Son más bien variables, ¿sí? ¿Cierto? Dependiendo del régimen, si es un escurrimiento turbulento o laminar. Por tanto, aquí nace un nuevo concepto que es el coeficiente de Business, que lo que permite es corregir, o más que corregir, hacer una equidad entre la velocidad uniforme, promedio, y la velocidad real, entre comillas, que tiene el escurrimiento, que a esa velocidad real me refiero a al perfil de velocidades que tiene tanto la entrada como la salida de este tubo de flujo. ¿Ya? Generalmente, para escurrimientos turbulentos en tubería, ¿cierto? El valor es aproximadamente 1, por lo tanto, es muy poco probable para el nivel, digamos, que vamos a hacer nosotros los análisis, donde son tuberías relativamente pequeñas y por lo tanto el perfil de velocidades no tiene una variación considerable con respecto a la velocidad uniforme. Generalmente lo vamos a utilizar como 1, a menos que el ejercicio plantee un caso contrario. ¿Ya? Generalmente para tuberías con diámetros mayores toma relevancia el coeficiente de Business, y al igual que el coeficiente de Coriolis, ¿cierto? Cuando estábamos viendo conservación de la masa. Entonces con eso finalmente hacemos una relación entre la variación en el volumen de control más la variación a través de la superficie de control y las fuerzas externas que se aplican sobre este tubo de flujo. ¿Dudas o consultas respecto a esto? Vimos un ejercicio la clase de ayer que teníamos una manguera de incendio y que tenía una disminución en el diámetro, ¿cierto?, en la boquilla para la salida. Y la pregunta es, ¿cuál debe ser la fuerza con que el bombero tiene que sostener esta manguera tal que pueda mantener el equilibrio, que la manguera no se mueva? El efecto, digamos, físico que se produce acá es que viene el agua a través de la tubería y al momento de generarse este estrechamiento en la salida, el agua va a chocar con las paredes, ¿cierto? Y se van a producir esfuerzos debido a la cantidad de movimiento y a las fuerzas externas, la fuerza de presión dentro de la tubería, va a intentar empujar hacia adelante la manguera, en la dirección del punto 2. Por eso es que, como ustedes han visto en las películas y como lo comentaba ayer, uno ve que siempre hay dos bomberos que están manejando la manguera y que están tirando en la dirección contraria, hacia la izquierda, ¿cierto?, de la pantalla, para que la manguera no salga disparada por el momento de dar el agua. Y eso tiene que ver netamente con que la cantidad de movimiento que trae el fluido dentro de la manguera va a chocar contra las paredes en el estrechamiento y va a tratar de impulsarla hacia adelante. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál debe ser entonces la fuerza que debe aplicar el bombero en la otra dirección, lógicamente, para evitar que eso suceda? ¿Ya? Ese ejercicio lo resolvimos el día de ayer, por lo tanto no lo voy a resolver lógicamente nuevamente, y vamos a pasar a otro ejercicio que dice lo siguiente. Se desea analizar la posibilidad de desarrollar un aparato como un helicóptero, pero que funcione con la fuerza muscular del pasajero. ¿Ya? Para ello se requiere conocer la potencia necesaria para mantener inmóvil en el aire a un helicóptero liviano de peso total W, incluyendo al pasajero con una hélice de diámetro D. ¿Hay alguna duda con el enunciado? Vamos preguntando, chiquillos, ¿eh? La idea que vengan a las clases para que estén... No creo que quede todo tan claro como para que no me pregunte nadie.
A ver, el problema es el siguiente. Tenemos, no voy a ser capaz de dibujar el helicóptero como aparece ahí, ¿ya? Pero la idea es que tenemos un helicóptero que tiene una hélice, algo por el estilo. Me quedó horrible la hélice. De nuevo, ya, algo por el estilo. ¿Ya? Hélice de diámetro D. Entonces este helicóptero va una persona sentada en él y a través de la fuerza que generan sus piernas, ¿cierto? Va a permitir girar la hélice y con ello sustentar a este en el aire. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto es la potencia necesaria para mantener inmóvil en el aire al helicóptero? Que es de peso W, incluyendo el pasajero. El análisis de esto es que el helicóptero, al estar en el aire y estar la hélice en movimiento, está sumergido el helicóptero dentro de una gran masa de aire, ¿ya? Y lo que va a hacer este helicóptero entonces es tomar el aire desde la atmósfera y hacerlo fluir a través del helicóptero, ¿cierto? Para descargarlo bajo él, formando una especie de cono, como el de la figura, ¿ya? Imagínense la figura de la izquierda, que es harto más bonita que la que estoy haciendo yo, pero más o menos para que vayan entendiendo qué es lo que está mostrando la figura. Entonces está tomando el aire de la atmósfera a través de esta sección 1 y la acelera, ¿cierto? Saliendo por la sección 2. Entonces la sustentación de este helicóptero en el aire se debe a que sobre este volumen de control que se genera entre el punto 1 y el punto 2, ¿cierto? Que yo estoy utilizando este volumen de control que es imaginario, yo lo estoy utilizando para poder analizar cuál es la situación, qué es lo que está pasando. Entonces, sobre este volumen de control se están produciendo fuerzas de superficie, porque estamos sumergidos en el aire y por lo tanto tenemos presión atmosférica tanto en el punto 1 como en el punto 2. Entonces, cuando definimos la ecuación, ¿cierto? Sabemos que la sumatoria de fuerzas es igual a la densidad por el caudal por la variación de las velocidades. Esto para un régimen permanente, ¿ya? O sea, estamos considerando que dentro de este volumen de control no tenemos variación en la cantidad de movimiento en función del tiempo. Solo tenemos variación con respecto a las superficies de salida menos la variación de la cantidad de movimiento que entró, ¿ya? Ahora bien, las fuerzas que tenemos involucradas acá, ¿cierto? Son que se está aplicando. A ver, lo primero es pensar qué es lo que tenemos acá. Tenemos, como está el helicóptero sumergido dentro de esta gran masa de aire, ¿cierto? En el aire, en el cielo, ¿cierto? Por donde está pasando el helicóptero. Nosotros podemos decir que en el punto 1 tenemos la presión atmosférica. Por tanto, si trabajamos con presión relativa, tenemos que la presión ejercida en el punto 1 es cero. O sea, las fuerzas que están interactuando acá, en este eje que estamos analizando, tenemos una fuerza 1, ¿cierto? Y tenemos una fuerza 2, que es la fuerza
fuerza 2, ¿ya? Que son producidos gracias a la presión en el punto 1 y gracias a la presión en el punto 2. En este caso, si consideramos que la presión atmosférica no va a variar en el punto 1 y 2 porque puede haber una, vamos a suponer que hay una baja diferencia de cota entre 1 y 2, no va a haber un cambio significativo entre las presiones 1 y 2. Por lo tanto, las fuerzas debido a las presiones, las fuerzas ejercidas en la superficie van a ser cero. Si es que trabajamos con presiones relativas, ¿cierto? Asumimos que la presión atmosférica es cero. Por ende, solamente va a haber una fuerza aplicada acá abajo, que va a ser F sub S. Y ese F sub S es la fuerza de sustentación para que el helicóptero pueda estar en equilibrio, porque lógicamente esa fuerza debe ser en esa dirección para que pueda sostener el peso W del helicóptero. Lógicamente nosotros aquí estamos analizando el eje vertical, ¿ya? Entonces tenemos que analizar todo esto mirando solamente el eje vertical, que es en el único donde se involucran velocidades y fuerza. Por lo tanto, la ecuación va a quedar finalmente que menos la fuerza de sustentación va a ser igual a la masa específica por caudal por el diferencial de las velocidades. En este caso, para que exista este equilibrio, ¿cierto? F sub S, o menos F sub S porque es vectorial, necesariamente debe ser igual al peso, ¿cierto? Y con eso el equilibrio va a ser finalmente cero. Por lo tanto, la ecuación va a quedar que el peso del helicóptero va a ser igual a la variación en la cantidad de movimiento. Ahora bien, fíjense que el análisis de esto es que está tomando el aire desde una superficie mayor en el punto 1, ¿cierto? Pasa a través del cuerpo de este helicóptero y lo entrega en una superficie menor en el punto 2. Por lo tanto, como esta superficie en el punto 1 es tan grande, por principio de continuidad, podemos asumir que esa velocidad es relativamente nula, ¿ya? Entonces suponemos en este caso que la velocidad 1 es 0. El aire va a ingresar, va a entrar a través de 1, ¿cierto? Y se va a acelerar y va a salir a través de la sección 2 con una velocidad 2, que sí es distinta a 0. ¿Ya? Por lo tanto, nuevamente, el peso ahora va a ser igual a, perdón, por V2. Si utilizamos el principio de continuidad, ¿cierto? Nosotros sabemos que el caudal es igual a velocidad por área. Por lo tanto, podemos sustituir el valor del caudal Q, que no lo tenemos, y nos queda que va a ser igual a la masa específica por velocidad 2 al cuadrado por área 2. Ahora, este problema, como bien dice debajo, ¿cierto?, del enunciado, considerar el área en la sección 2 como el área de las hélices con un coeficiente de contracción C. O sea, hay una disminución en esa área y que va a depender de esta proporción C, que lógicamente va a estar entre 0 y 1, pero es un valor que no conocemos, solamente en este caso una variable desconocida hasta el momento, pero que sabemos que se va a mover entre 0 y 1. O sea, la sección 2 va a tener una superficie menor a la que genera el diámetro de las hélices, ¿ya? Por lo tanto, calculamos el área 2. Y esta va a ser igual a pi diámetro 2 al cuadrado partido por 4. Y sabemos en este caso que el diámetro de la sección 2
hay que considerar este coeficiente de contracción. Por lo tanto, eso va a ser igual a pi por diámetro al cuadrado por c partido por 4, donde diámetro es igual a el diámetro de la hélice. De esta manera, el peso queda ahora como la masa específica por la velocidad 2 al cuadrado por el área. Entonces, al despejar la velocidad, tenemos que esta va a ser igual a la raíz de 4 veces el peso dividido masa específica por pi por c por diámetro al cuadrado. Un segundo, chiquillos, sigo al tiro, denme un segundito. ¿Hasta aquí vamos bien o hay alguna duda? Sí, profe, se entiende. Ya, perfecto, súper. Hasta aquí hemos hecho, ¿cierto?, una relación que nos permite despejar la velocidad a la salida de este volumen de control generado, ¿cierto?, por el aire que fluye a través del helicóptero para poder generar la sustentación. Ahora, el fluido, al pasar esta hélice, recibe energía de ella, ¿cierto? La hélice le entrega energía al fluido. Por lo tanto, podemos plantear la ecuación de energía para poder determinar cuánto es la potencia que la hélice le entrega al fluido y que finalmente con esa potencia va a ser la que va a permitir la sustentación. ¿Ya? Y lógicamente esa potencia es entregada por la persona que es la que está moviendo este helicóptero con sus piernas. Entonces podemos plantear la ecuación de energía ¿cierto? Que es la cota en 1 más la altura de presión en el punto 1 más la altura o carga de velocidad en el punto 1 más la potencia, ¿cierto? Dividido peso específico por caudal, es igual a lo mismo, pero en el punto 2. O sea, a la energía disponible del fluido en el punto 1, ¿cierto? Esto dijimos que era la carga, se le está entregando potencia. Y con eso me permite llegar a la condición 2. Que eso lo vimos nosotros en la materia cuando estábamos viendo conservación de la energía, acá, ¿cierto? En este caso piensen que la hélice estaría funcionando como una bomba, porque le está entregando, la hélice le está entregando energía al fluido. Por tanto, queda menos, por menos, ¿cierto? Va a quedar más la carga que entrega la turbina. O sea, perdón, la hélice, no turbina, la hélice. ¿Ya? ¿Qué le va a entregar, sumado a la energía en el punto 1, me va a dar la energía en el punto 2? ¿Ya? ¿Dónde estoy? Acá. Ahora analizamos qué tengo y qué no tengo, ¿cierto? Para poder ir eliminando algunas de estas variables. ¿Tenemos cota 1? Sí, tenemos cota 1. ¿Tenemos altura de presión en el punto 1? Sí, que va a ser la presión atmosférica.
¿Tenemos altura o carga de velocidad en el punto 1? No, porque está en reposo, dijimos, ¿cierto? O que en estricto rigor la velocidad era prácticamente nula. Obviamente tenemos potencia, que está entregando la hélice al fluido, y eso va a ser igual. ¿Tenemos cota 2? Sí, tenemos cota 2. ¿Tenemos altura de presión en el punto 2? También la vamos a tener. ¿Y tenemos altura de velocidad o carga de velocidad en el punto 2? Sí, porque tenemos una velocidad 2. Ahora bien, a este volumen de control, ¿cierto?, que nosotros estamos analizando, alrededor de ella tenemos solamente atmósfera. Y esta atmósfera que lo rodea está en reposo. Por tanto, esa atmósfera sí se comporta de acuerdo. ¿Me escuchan? Ahora sí, profe. Se había ¿Saben que cortado. sí, se me apagó el computador? Estoy por el celular. Me parece un pantallazo de que hubo un problema, así que lo volví a encender. No sé qué pasó, pensé que se había cortado la luz. Espérenme nomás, está prendiendo el computador, así que me conecto en un minuto, por favor, espérenme y seguimos. Ya, creo que volví bien ahora. ¿Escucho bien? Sí, sí, ahora se Sí. escucha, profe. No sé qué pasó, pero mi computador falleció, se apagó.
Me salió un mensaje que había un error grave, no sé qué. Esperemos que no vuelva a pasar. El problema es que se borró todo lo que tenía. Oh. Se borró todo lo que tenía preparado para la clase hoy día. Ya, vamos a hacer los ejercicios y vamos a tener que dejarlos así, ¿no? No sé qué pasa. Ya. Ah, qué lata. Ya. Sigamos entonces con el problema. Entonces, finalmente lo que vamos a determinar, ¿cierto? Es la potencia que le está entregando el hombre que está en el helicóptero al fluido, ¿ya? Que eso es lo que me está pidiendo el ejercicio. Lo que les comentaba, complementariamente a lo que está pasando internamente en el volumen de control, que es esta conservación en la energía, ¿cierto? Ahora vamos a analizar lo que está pasando fuera de este volumen de control, que se analiza a través de la ley hidrostática, ¿cierto? La atmósfera alrededor de él está en reposo. Por lo tanto, al estar en reposo, se va a comportar según la ley hidrostática. ¿Cierto? Entonces, al decir que la cota 1 más la presión 1 es igual a la cota 2 más la presión 2, ¿cierto? Estos elementos se van a cancelar. Acá. Perdón, aquí. La velocidad no. Ahí. ¿Ya? Por lo tanto, analizando la conservación de la energía dentro del volumen de control, ¿cierto? Y la ley hidrostática de lo que está pasando en la atmósfera, fuera de ella, tenemos que la potencia va a ser netamente carga de velocidad. ¿Estamos? Por lo tanto, ahí tenemos nuestra ecuación. Si la empezamos a descomponer, va a ser peso específico. El peso específico es masa específica por gravedad, ¿cierto? Eso por el caudal, pero sabemos que el caudal es velocidad por área. Por lo tanto, como ya tenemos acá abajo, ¿cierto? Ya sabemos que en la ecuación tenemos una velocidad 2, vamos a decir que el caudal es igual a velocidad 2 por área 2. Y eso por velocidad 2 al cuadrado dividido 2g, que es la descomposición de lo que teníamos acá abajo. Por lo tanto, vamos a echar a los elementos que están en común ahí, tanto en el numerador como en el denominador, y finalmente la potencia va a ser igual a masa específica por la velocidad 2 al cubo por el área 2 dividido 2. ¿Ya? Si sustituimos ahora el valor que teníamos para la velocidad, ¿cierto? Nos va a quedar que la potencia va a ser igual a la masa específica, vamos a dejar el 2 acompañando a la masa específica, por pi por c por diámetro al cuadrado dividido 4, que es el área 2, y por la velocidad 2 al cubo. Y como calculamos anteriormente, la velocidad 2 era igual a la raíz de 4w dividido masa específica por pi por el coeficiente c por el diámetro al cuadrado. Eso en raíz, pero al cubo. Por lo tanto, elevado a 3 medios. Al tratar de reducir esto, finalmente me va a quedar
que la potencia va a ser el peso al cubo dividido densidad por C por diámetro al cuadrado en raíz. Y esa va a ser la potencia necesaria que va a tener que ser aplicado, ¿cierto?, por la persona al fluido. ¿Ya? Fíjense que esta potencia va a depender del peso del aparato y del diámetro de, parece una G eso, esto es diámetro por si acaso, y del diámetro de la hélice. Por lo tanto, lo que puedo concluir acá yo es que a mayor diámetro que tenga la hélice, menor va a ser la potencia necesaria para poder sustentar este vehículo, ¿ya? Por otra parte, a mayor peso del vehículo o del pasajero, tan mayor va a tener que ser la potencia para poder sustentarlo, lo cual es bastante lógico. Si nosotros comparáramos, pudiésemos hacer un análisis de cuánto es la potencia que puede entregar una persona a través de sus piernas a un vehículo de este tipo, este helicóptero, ¿cierto? Podríamos determinar de manera inversa cuánto es el diámetro necesario de la hélice para poder mantener esto en funcionamiento, digamos, ¿ya? A flote. Profe, pero también la hélice aportaría peso. Por supuesto, exacto. O sea, todo el tema está en analizar el diámetro versus el peso, utilizando como constante, por así decirlo, la potencia que va a poder entregarle la persona al helicóptero. Obviamente me imagino que a mayor diámetro también va a ser mayor la potencia que va a necesitar, pero si puede entregar una potencia fija a la persona, con eso puedes hacer la razón entre el diámetro de la hélice y el peso total del aparato. No sé si hay alguna otra duda. Este ejercicio, hoy se me borró todo lo que había avanzado para esta clase, no lo guardé. Vamos a trabajar solamente los ejercicios. Hoy no se me guardó ni la materia que tenía acá. Bueno, para este ejercicio había que analizar esta diapositiva que tiene que ver sobre la fuerza de presión sobre una superficie cerrada. ¿Ya? Lo que dice que la fuerza de presión, ¿cierto?, está dirigida en esta superficie cerrada, ¿cierto?, en esta superficie de control, la fuerza de presión se está dirigiendo siempre hacia el interior. Es lo que está ejerciendo el exterior a esta superficie de control, ¿cierto?, lo está ejerciendo esta presión sobre ella. Por lo tanto, si es una superficie cerrada, se puede decir que la fuerza total de presión que se está realizando de manera uniforme sobre esta superficie de control es igual a cero, ¿cierto? Porque lógico, si es una superficie cerrada, las fuerzas se están aplicando sobre toda la superficie de control y hacer esa sumatoria, ¿cierto?, sobre todo de todas ellas, en todos los ejes posibles, la sumatoria final te va a dar que es cero, siempre y cuando la presión sea uniforme. ¿Ya? Por tanto, si esta superficie es cerrada, el resultado va a ser siempre independiente de la forma que tenga esta superficie, ¿ya? Siempre va a ser igual a cero si es que la presión, insisto, es uniforme sobre la superficie. Si en algún punto la presión aumenta o disminuye, va a existir una fuerza, ¿cierto?, distinta a cero, que se va a estar aplicando sobre esta superficie. Ahora, una forma de trabajar esto para poder darle mayor o disminuir, digamos, el problema es trabajar con presión manométrica, sobre todo cuando tenemos un sistema que, que está trabajando con la presión ejercida por la atmósfera, ¿ya?
Por lo tanto, como vamos a ver en el ejercicio siguiente, vamos a tener el caso de un instrumento, una pieza que se utiliza, que se le denomina tobera, ¿ya? Que la tobera es una pieza metálica que lo que sirve es para poder disminuir el flujo en el fluido que tiene en su interior, que este generalmente se utiliza para utilizar los vehículos, los famosos aviones a chorro, ¿ya? O para disminuir muchas veces la presión en algún sistema en particular. O sea, vienen con un diámetro mayor, se produce esta reducción, se disminuye el diámetro, aumenta la velocidad y disminuye la presión, ¿ya? Entonces el ejercicio siguiente dice, un volumen de control de una tobera tiene presiones absolutas de 40 libras por pulgada cuadrada, libras fuerza por pulgada al cuadrado. En la sección 1 y de 15 libras fuerza por pulgada al cuadrado en la sección 2. Y en las paredes laterales exteriores, como indica la figura. Calcule la resultante de las fuerzas de presión si el diámetro 1 es de 3 pulgadas y el diámetro 2 es de 1 pulgada. Despreciar los esfuerzos sobre la pared de la tobera para este ejercicio. Porque recuerden, que como lo vimos delante cuando explicamos en las líneas de flujo, ¿cierto? O sea, en el caso del tubo de flujo, tenemos que las fuerzas que se están generando sobre la tobera, ¿cierto? Son las fuerzas de presión sobre las caras, y al producirse esta reducción, ¿cierto? La cantidad de movimiento, al modificar su línea del escurrimiento del fluido, va a ejercer que sobre la pared va a tener que generarse esfuerzo para obligar al fluido a cambiar de esta condición, de la condición 1 a la condición 2, que es lo que pasaba, por ejemplo, con la manguera. En la reducción de la manguera se producía un esfuerzo, ¿cierto?, sobre ella. ¿Ya? Acá pasa lo mismo. Estoy buscando acá, que quiero que vean cómo es una tobera. Un segundito. Aquí está. Aquí tienen el ejemplo de una tobera. ¿Ya? Ok. Entonces, lo que me permite esto es poder, como tenemos acá una superficie cerrada, nosotros tenemos que, en la superficie 1, tenemos una presión, ¿cierto?, de 40 libras fuerza por pulgada al cuadrado, y alrededor del resto de la tobera, tanto en la parte superficial como en la inferior, ¿cierto?, como en la salida, tenemos de una presión de 15 libras fuerza por pulgada al cuadrado, que es la presión atmosférica. O sea, lo que dice esto es que la tobera está conectada a algún aparato hacia la izquierda de sus pantallas, ¿cierto?, que trae esta presión y que es liberado después de la atmósfera. Y por eso tenemos una presión absoluta de 15 libras por pulgada al cuadrado y que también rodea la tobera. Entonces, como bien decía, ¿cierto?, la presentación, ¿cierto?, la diapositiva anterior, era que es posible en una superficie cerrada, como las fuerzas sobre esta superficie cerrada, si la presión es constante sobre esta superficie cerrada, las fuerzas van a ser nulas. Pero en este caso, como tengo una presión mayor a un lado y menor a otro, voy a tener una fuerza que se está ejerciendo. En este caso, lo que me permite este análisis es que puedo restar, como bien dice acá el último, ¿cierto? Un problema de presión se puede simplificar restando una presión uniforme adecuada, P sub A, y trabajar después con la presión manométrica resultante. Nosotros acá estamos trabajando con las presiones absolutas. Por lo tanto, es la presión atmosférica alrededor de la tobera. Por lo tanto, podemos trabajar con la presión manométrica o relativa, diciendo que las presiones alrededor y en el exterior,
o sea, bueno, alrededor también es el exterior, ¿cierto? De la atmósfera es 0, y trabajamos con la presión manométrica o relativa dentro de la tobera, que es, obviamente, los 40 menos 15 libras por pulgada al cuadrado, lo que me daría una resultante de 25 libras por pulgada al cuadrado. ¿Ya? En estricto rigor, la presión en estas unidades es de 14,7 libras fuerza por pulgada al cuadrado, pero en este caso utiliza 15, que en realidad no genera una relevancia en el problema. ¿Ya? Entonces, como les dije, podemos trabajar con la presión relativa, restando la atmosférica en toda la superficie. Por lo tanto, la fuerza de presión resultante va a ser igual a la integral sobre la superficie de la presión absoluta menos la presión manométrica, que tiene en este caso el vector unitario, tiene signo negativo porque están dirigidos hacia el interior de la superficie de control, ¿ya? Que es este el caso. Entonces, como modificamos ahora la distribución de velocidades, ¿cierto?, a la imagen de la derecha, podemos calcular cuánto va a ser la fuerza de presión, la cual va a depender solamente de la superficie 1, que es donde se va a estar aplicando estos 25 libras fuerza por pulgada al cuadrado. ¿Ya? Esto va a ser igual a la integral sobre la superficie de la presión absoluta menos 15, ¿cierto? Menos n ds. Eso es igual a P menos 15 y tenemos que la superficie es fija, por lo tanto la integración de la superficie es la superficie 1. ¿Ya? Por lo tanto, el resultado de esto va a ser 40 menos 15 libras fuerza por pulgada al cuadrado por la superficie 1, que va a ser pi por el diámetro 1, que el diámetro 1 es 3 pulgadas, dividido 4. Cancelamos las unidades, ¿cierto? Y me queda finalmente que la fuerza de presión va a ser 176,71 libras fuerza. Ahora bien, para este problema, y como decía el enunciado, no estamos considerando los esfuerzos que se generan sobre las paredes de la tobera debido a esta disminución en la superficie. No estamos considerando las fuerzas de presión que se están ejerciendo, ¿cierto?, sobre las paredes, ni estamos considerando las fuerzas de corte sobre las paredes, que son las que van a generar pérdidas. ¿Ya? Estamos solamente considerando las fuerzas debido a las presiones que se están ejerciendo en las secciones, ¿cierto?, de entrada y de salida de este volumen de control. ¿Ya? Obviamente, si consideramos las otras variables, va a cambiar el resultado. ¿Dudas con respecto a este ejercicio? Nos tomamos unos... ¿cuánto llevamos? Una hora y algo. 15 minutos, volvemos a las 6:37, a las 6:52 nos encontramos acá y continuamos con la clase.
Ya, chicos, a ver, vamos a hacer lo siguiente. En este ejercicio voy a iniciarlo y la idea es que ustedes lo puedan desarrollar y resolver y me lo traen la siguiente, en vez de la siguiente clase. Los que lo resuelvan me lo envían al correo hasta el día lunes en la noche, ¿ya? Cosa del martes resolverlo yo, y con eso poder asignar algunos puntajes para la prueba puede ser, así que lo llamo a que desarrollen este ejercicio porque es bastante interesante. Porque no sé si ustedes habrán escuchado alguna vez de los resaltos hidráulicos, eso no sé, no dudo que lo conozcan en realidad porque es algo que van a ver en hidráulica, ¿ya? Porque nosotros aquí lo que vamos a aplicar con lo que estamos viendo en mecánica de fluido, siempre, no sé si se han fijado, pero siempre hablamos de los volúmenes de control o análisis puntuales, que es lo que vamos a ver, lo que quería ver esta clase, pero no vamos a poder porque se me borró absolutamente todo lo que había preparado. Voy a tener que prepararlo nuevo, así que vamos a terminar con esto. Es para contornos cerrados, todo lo que es mecánica de fluidos, ¿ya? O análisis puntuales, por ejemplo, de esfuerzos sobre contenedores, presas, por ejemplo, ¿cierto? Pero en hidráulica se ve todo lo que es cauce abierto, ¿ya? La hidrodinámica de un río, un canal, ¿cierto? Que es un cauce abierto, que está contorno abierto, que se llama. Hay un fenómeno que se produce en el escurrimiento, donde un canal, por ejemplo, un río, un canal, puede pasar de un tipo de escurrimiento a otro, de un régimen a otro, ¿ya? Que es el cambio del régimen supercrítico a uno subcrítico. Como les digo, esto lo van a ver, ¿ya? No lo han visto, pero esto es lo que van a pasar en algún momento cuando les toque hidráulico. Cuando hay un cambio brusco en la pérdida de energía, esto es un escurrimiento rápidamente variado, un resalto hidráulico, ¿ya? Que eso me imagino que lo vieron al inicio de mecánica fluido, cuando es un gradualmente variado, un rápidamente variado. Tienen un escurrimiento o un régimen rápidamente variado, donde hay una pérdida muy grande entre el punto 1, que es lo que está a la izquierda, ¿cierto? La altura 1 del canal, que va a una velocidad 1, y se genera esta pérdida muy grande, considerable, tal que al perderse esa cantidad de energía, el canal, el flujo, el fluido, ¿cierto? El agua dentro del canal, toma una altura 2 mayor a la altura 1 y una velocidad 2 menor a la velocidad 1. Hay una forma de relación para poder determinar cómo es el comportamiento de la altura antes y después del resalto hidráulico. Cuando uno está analizando el comportamiento del agua en un canal, parte de los fenómenos que se suceden es el salto hidráulico o resalto hidráulico, por lo que es importante poder hacer una relación entre lo que pasa en la sección 1 y lo que pasa en la sección 2. Ahora, hay una pérdida, a diferencia de cómo nosotros vamos a ver después cuando ya nos metamos directamente a redes, ¿cierto? A tubería, que es el último capítulo de este curso. A diferencia de eso, el resalto hidráulico produce una pérdida de energía que es muy difícil de cuantificar, ¿ya? Como les digo, cuando nosotros nos metamos a la última parte de este curso, vamos a ver que es posible cuantificar mediante fórmulas empíricas cuántos son las pérdidas de carga o pérdidas de energía debido al rozamiento con las paredes. Es muy complicado determinar cuánto va a ser la pérdida que se va a generar en un cauce abierto, y que es una pérdida que se genera no por el rozamiento, sino que netamente por el cambio de un régimen a otro en este pequeño tramo del canal. Entonces, como hay una pérdida de energía que no es cuantificable de forma con ecuaciones, ¿cierto? No se puede utilizar la ecuación de conservación de la energía para hacer una relación entre las alturas y las velocidades antes y después del salto hidráulico. Entonces ahí toma relevancia utilizar la conservación de la cantidad de movimiento para poder determinar
y hacer esta relación y poder identificar, ¿cierto?, cuántos son los valores de ciertas variables en función de las otras. Entonces aquí este problema lo que plantea es que se produce un resalto hidráulico donde tenemos una altura 1 con una velocidad 1 antes de entrar al resalto, y después de que se genera este resalto, donde se genera esta burbuja y se produce esta pérdida de energía, termino saliendo con una altura 2 y una velocidad 2. Entonces me dice, utilice las relaciones de continuidad y cantidad de movimiento para obtener la velocidad 2 y la altura 2 en función de la velocidad 1 y la altura 1. ¿Ya? Entonces, lo que yo tengo es esto. Tengo el fondo del canal y tengo un escurrimiento que, como dice el enunciado, tiene una altura 1 y que va a una velocidad 1. Y acá se va a producir un resalto, que de hecho, si quieren, busquen en YouTube, que yo se lo buscaría acá, pero se les va a ver cortado, así que no va a tener mucha utilidad. A ver. Veamos si se puede, por lo menos, para que vean de que hay videos en YouTube. Resalto hidráulico. Aquí hay varios videos de resalto hidráulico, salen las explicaciones, pero eso no se metan ahí porque les digo que eso va a ser materia de hidráulica. El resalto hidráulico es un fenómeno que se utiliza como disipador de energía. Cuando en un canal o en un río trae demasiada agua, demasiada energía, perdón, el escurrimiento, ¿cierto? Se utiliza como disipador de energía el resalto hidráulico, porque hace que el escurrimiento pierda mucha energía al pasar de un tipo de régimen a otro. ¿Ya? Es un resalto hidráulico. Busquen video en YouTube para que puedan visualizar en qué consiste. Por lo tanto, yo voy a producir este resalto hidráulico y después del resalto hidráulico voy a salir con una altura 2 que va a una velocidad V2, menor. ¿Ya? H1 es menor a H2 y sí está bien. Y V1 es mayor a V2. Entonces, ¿cómo podemos hacer una relación entre estas cuatro variables? Si no podemos hacerlo mediante conservación de la energía, porque la conservación de la energía no tengo una forma de cuantificar la pérdida de energía que se produce. Utilizamos entonces conservación de la cantidad de movimiento, donde la sumatoria de las fuerzas en el eje, vamos a suponer que este es el eje X, es igual a la variación en la cantidad, ¿cierto?, de movimiento en función del tiempo. Porque recuerden que estaba planteada la ecuación que la sumatoria de las fuerzas externas era igual a la variación en la cantidad de movimiento en función de la variación del tiempo. Que finalmente esto, mediante el análisis que hicimos en la clase anterior y esta, termina en eso. ¿Cuáles son las fuerzas que están presentes acá? Tenemos por un lado la presión que está siendo ejercida en la cara 1, ¿cierto? Que es acá, en esta superficie, tenemos una fuerza 1. Y en contraparte, ¿cierto?, o en la otra sección, tenemos, voy a borrar esto, tenemos una fuerza que está siendo ejercida en la otra dirección, que es fuerza 2. Por lo tanto, esta ecuación va a quedar definitivamente como que, para que se produzca el escurrimiento hacia la derecha, ¿cierto?, tiene que ser una fuerza 1 mayor a la fuerza 2. Por lo tanto, fuerza 1 menos fuerza 2, que va a ser la sumatoria vectorial de estas fuerzas que están presentes sobre este escurrimiento, va a ser igual a la variación de la cantidad de movimiento en función del tiempo. ¿Ya? Reordenando esto, va a ser que fuerza 1 más la masa específica por caudal 1 por velocidad 1 va a ser igual a la fuerza 2 más la masa específica por caudal 2 por velocidad 2. ¿Ya? Luego, voy a continuar acá arriba. Fuerza 1
es igual a presión por área. Pero a diferencia de cómo nosotros hemos visto la presión dentro de un contorno cerrado, ¿cierto? Como son estos tubos de flujo, estos volúmenes de control que son los tubos de flujo, ¿cierto? Donde la presión es uniforme, la presión, o el perfil de presiones, ¿cierto? Dentro de un canal, va aumentando conforme va aumentando la profundidad. ¿Ya? En la superficie no hay presión, o es la presión atmosférica, dependiendo de cómo quieran verlo. Y a medida que me voy profundizando en este canal, voy adquiriendo mayor presión, que es la presión que me está ejerciendo el fluido sobre el punto que estoy analizando. Por lo tanto, la fuerza 1 acá, presión 1 por área 1, y eso es igual a 1/2 del peso específico por la profundidad 1 por área 1. Y es 1/2 porque el diagrama de presiones es un triángulo equilátero. ¿Estamos? Por lo tanto, descomponiendo la ecuación me queda que medio peso específico del agua por I1 por área 1, que el I1 lógicamente es H1, lo vamos a cambiar, H1, más masa específica por caudal 1 por velocidad 1, es igual a lo mismo, pero en el punto 2. Ahí está la igualdad para poder hacer el análisis de la relación entre la velocidad 2 a la altura 2 y la velocidad 1 y la altura 1. Quiero que lo resuelvan ustedes, porque esto es un tema netamente matemático, lleguen a la menor expresión posible y me lo presenten hasta el día lunes, hasta las 12 de la noche, ¿ya? Y revisamos el resultado el día martes en la clase. Y voy a tener preparada nuevamente la clase para que podamos trabajar con la unidad que viene, que es el análisis puntual de los acá. No, aquí. Que es el análisis puntual del comportamiento de los fluidos, ¿ya? Después viene el análisis de la ecuación de Laplace y Navier-Stokes, y luego pasamos a redes de cañería, donde ya damos aplicación directa de todo lo visto en este capítulo 4, que aquí aparece como 1, ¿cierto? Para el capítulo 5, que son redes de cañerías, donde ya empezamos con la aplicación a casos reales de todo lo que hemos visto. ¿Dudas, consultas respecto al ejercicio o a la clase o lo que sea? Durante esta semana les voy a tener la tarea publicada, por si acaso, ¿ya? Y con la fecha de entrega, para que estén atentos. ¿Hay alguna duda? Profe, ¿y el roce contra el suelo del canal no se considera? No, se desprecia. Gracias, Tomás. Se desprecia el roce. La única fuerza son las de presión que están ejerciendo en los puntos 1 y 2. El ancho del canal también es constante, ¿ya? Considera un ancho V, constante. Un canal puede ser un canal rectangular, no hay problema. No sé si hay alguna otra consulta, muchachos, o lo dejamos hasta acá. No, profe, por mi parte no. El resto, si no hay más dudas o consultas, chiquillos, nos vemos el próximo día martes. Hagan esto, resuélvanlo. Súper sencillo, un tema matemático nomás, ¿ya? Para ir resolviéndolo, pero tengan en consideración que ya está planteada desde el punto de vista de la conservación de la masa, y les queda disponible la ecuación de conservación de la cantidad de... Perdón. Está planteado la ecuación desde el punto de vista de la conservación de la cantidad de movimiento, y les queda disponible también la ecuación de continuidad, como bien lo dice el enunciado del ejercicio, ¿ya? No se puede utilizar ecuación de conservación de la energía, por lo que les expliqué anteriormente, que aquí hay una pérdida de energía para pasar del punto 1 al punto 2 debido al resalto hidráulico, y que no es posible cuantificar mediante ecuaciones. En hidráulica van a aprender cómo cuantificarlo, ahora no, ¿ya?
pero por tanto no pueden utilizar conservación de energía y para eso tenemos esta herramienta de conservación de la cantidad de movimiento, para este tipo de casos. Así que eso, muchas gracias y nos vemos el día martes. Hasta luego, chicos. Chao, profe. Chao, Tomás, que esté bien.